Hola, buenas tardes, buenas noches en algunos lugares. Eh, con Ana en Canadá, buenas noches. Hilda, buenas tardes aquí en Culiacán. Y Aida, ¿es tarde o noche, Aida? No sé. Pues, pues es noche ya, porque son las 7:22. Ok, Ya está oscuro. ya está oscuro, ¿verdad? Ujú. Muy bien, bienvenidos. Vamos a comenzar el estudio de esta semana. Este, la porción de Terumá. Y en la primera parte vamos a ver algo de los senderos, de los 32 senderos del árbol cefirótico. De hecho, ya hemos visto algunos de ellos, porque los 10 primeros senderos se refiere a las 10 esferas, a las 10 sefirot. Y los otros 22 senderos son las uniones que hay entre una esfera y otra. Voy a hacer esta imagen, a ver si puedo, más pequeña para que se vea completa. Está muy grande. Todavía le falta. Ahí ya casi sale toda, ¿verdad? Sí, Ok. Ahí está. Es un diseño muy interesante porque es la manera como se construye un árbol de la vida, un árbol cefirótico, en base a una geometría de esferas que ¿cómo se dice? Se traslapan unas a otras, se conectan y los puntos de cruce de las esferas es donde van ubicadas las sefirot. Son puras esferas y con los cruces de ellas se forman flores también en el interior de las esferas, pero en los puntos de intersección están las sefirot. Es una figura muy conocida en Kabbalah. Bueno, entonces, este, a manera de recordatorio, vamos a ver un poco el significado así sintetizado, resumido, de la Sefirot, para que también lo tengan ahí a la mano, porque de repente se habla de una Sefirot y no recordamos sus cualidades, cuáles son sus significados, sus correspondencias. Y donde eso lo vamos a hacer un poco breve porque ya lo hemos visto, y donde vamos a hacerlo más detallado es en los últimos 22 senderos. Entonces, a ver, aquí dice, el árbol de la vida es un dibujo que intenta arrojar luz sobre todos los elementos del conocimiento humano. Representa la estructura interna tanto de los elementos más grandes como del universo entero, como los elementos más pequeños, este, como dice aquí, como el más insignificante organismo biológico. Eso quiere decir que para todas las estructuras, en todos los niveles, en todas las escalas, hay un árbol cefirótico. Es un aspecto, en un aspecto lejano, aporta una explicación para el nacimiento del cosmos, así como para la evolución de la vida. Eh, en un aspecto cercano, el árbol de la vida simboliza las estructuras internas del hombre, su conciencia, su triple dimensión biológica, mental y espiritual. El árbol de la vida es un mapa que intenta dar respuesta a cualquier interrogante que podamos tener sobre el hombre, sobre el cosmos, sobre Dios o sobre el mundo. El primer elemento que salta a la vista cuando
contemplamos un árbol de la vida, son las 10 esferas que aparecen cuidadosamente ordenadas, ya sea de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, como queramos verlo. A las esferas se les denomina en hebreo sefirot, el singular es sefirá y el plural es sefirot. Dice, palabra que además de esfera quiere decir número. Esto no es una coincidencia. Como veremos, la naturaleza de los números está íntimamente relacionada con esta vía del conocimiento. Cada una de las 10 sefirot simboliza uno de los 10 arquetipos universales en los que se estructura el mundo. La Kabbalah enseña que el universo único y omniabarcante, tal y como lo conocemos, es divisible en 10 características, elementos o estados del ser diferentes. Se dice también que nosotros los seres humanos, bueno, que el universo consta de 10 dimensiones, que coexisten, están coexistiendo todas, pero nosotros nos expresamos, nos manifestamos a través de este cuerpo físico, a través de nuestras posesiones, de la materia, en la dimensión más densa, que es Malkut, es la última sefirá del árbol, la de hasta abajo, que también se conoce como reino. De hecho, aquí vamos a ver abajo, dice la número 10, que es la de más abajo, la última de abajo, es Malhut. Dice, el significado de la palabra Malhut es reino. Y dice, es la esfera de la conciencia física, de los sentidos. Es aquí donde se manifiestan, se concretizan todas las creaciones, ya sea divinas, ya sea humanas, o por parte de la naturaleza, que siguen siendo divinas, que provienen de una fuente divina. Ahí están contemplados los 4 elementos: tierra, aire, agua y fuego. Es donde el hombre lleva a cabo su desarrollo, sus procesos de todo tipo, porque el, el mundo, el elemento tierra representa todo lo que tiene que ver con la materia. Por ejemplo, su cuerpo físico, por ejemplo, las posesiones, y el cuerpo, el elemento de agua, todo lo que tiene que ver con emociones, sentimientos, están simbolizados por el agua. El elemento aire representa su intelecto, su mente, su comunicación, etcétera. Y el elemento fuego, su carácter, su pasión, su espiritualidad. Entonces, en este reino de Malhud, esos 4 elementos, ahí es donde se lleva a cabo toda la trama física del ser humano, sin que por ello deje de tener contacto con las otras esferas más elevadas. Hemos comentado en otras ocasiones que en cada séfira hay correspondencias. Por ejemplo, cada séfira está vinculada con un planeta, está vinculada con un ángel o con un arcángel, con un patriarca, entre otras cosas, lo cual nos ayuda a tener una comprensión más tangible de estas emanaciones, porque son conocidas como emanaciones de la divinidad. El hecho de que sea la última sefirá, la más densa, no quiere decir que no esté la presencia de la divinidad en este reino, en este mundo. De hecho, se dice también que el hombre, a través de la materia,
alcanza su desarrollo, logra su desarrollo espiritual y su aspecto divino también. Esa es parte de nuestro trabajo en esta dimensión. Hacia arriba, la esfera, la Sefirá Yesod, que significa fundamento, es la siguiente. Es la esfera de la conciencia psíquica, del inconsciente y del instinto, entre otras cosas. Mientras que Malhut está asociada con el planeta Tierra, Yesod está asociada con la Luna, que tiene que ver con todo esto que comentamos aquí. La psique, el inconsciente, el instinto, las emociones, el alma incluso. Entonces, es una esfera muy importante. Es como, no sé si han escuchado hablar del sublunar. Es una dimensión que está encima del planeta, de la Tierra, donde se lleva a cabo todas estas dinámicas energéticas, ¿sí? Y que es donde el ser humano hace su desenvolvimiento, su trama, precisamente energética, emocional, psíquica, para posteriormente condensar al mundo material, al mundo físico. ¿Algún comentario hasta aquí? No. ¿Todo bien? Ujú. Luego, hacia arriba, a la izquierda, está Hod, que significa esplendor, esfera de la dimensión racional, de la realidad y del intelecto. Esta está asociada con Mercurio. Entonces, todo esto del razonamiento, de la comunicación, del intelecto, tiene que, se encuentra ahí en esa esfera de Hod. Hagan de cuenta que es el aspecto del intelecto concreto, se le llama, porque hay otro intelecto de la divinidad, el intelecto abstracto correspondiente a Urano. Este es el intelecto concreto, ¿sí? De estas dimensiones. Allí en esa esfera se ve, por ejemplo, cuáles trabajos tenemos que hacer nosotros como seres humanos corregibles que venimos a mejorarnos. ¿Qué trabajos tenemos que hacer en relación al intelecto, al razonamiento, a todas estas cualidades, a la comunicación? Igual que se ven las cualidades que tenemos que trabajar en las demás esferas. En ese mismo nivel, hacia la derecha, hasta la derecha, está Yesod, y su significado es fundamento. Es la esfera de la... A ver, permíteme. Bueno, es que aquí repite, lo voy a leer así, pero ahorita vamos a corregir algo. Me equivoqué. Corríjanme, por favor. A la derecha de Hod es Netzah. Es que creí que iba hacia arriba, voy hacia abajo. A la derecha de Hod está Netzah, hasta la derecha, ¿no? Más bien sí lo estás diciendo de abajo hacia arriba. Sí. De lo más denso hacia arriba. Exacto, nada más que yo me salté hacia arriba a leer y es al revés, es hacia abajo. Entonces, es que tiene la numeración 10 para Malhut, luego 9 para Yesod, 8 para Hod. Y la que sigue sería Netzah hasta la derecha de Hod, que significa gloria. Es la esfera de los sentimientos. Y esta está asociada con el planeta Venus, que es donde se desarrolla nuestra trama afectiva, por ejemplo, social,
todos los roles sociales, de enamoramientos, etcétera, etcétera. Aquí están, se ven en Netzach. Luego enseguida, hacia arriba en el centro, está Tiferet, que significa belleza. Es la esfera de la armonía y de la identidad. Está simbolizada por el sol. Entonces, también está vinculada con el estado crístico, la esfera de Tiferet. Y posteriormente se continúa con Geburah un poco más arriba hacia la derecha, hacia la izquierda, que significa poder. Es la esfera de la fuerza y del rigor. Esta esfera de Geburah es muy representativa del pilar izquierdo, de la columna izquierda, al grado de que toda la columna se identifica como la columna del juicio, ¿recuerdan? Del rigor, de la fuerza. Es regida por Marte, el planeta de los impulsos, el planeta de la energía, el planeta de la acción, entre otras cosas, pero también de las guerras, de los pleitos, ¿sí? Y en esa misma horizontal hacia la derecha, hasta la derecha, está Gesed, que significa misericordia. Es la esfera del amor, del altruismo, de la generosidad. Y también es muy representativa porque toda la columna de la derecha recibe el nombre, estos atributos. La columna de la misericordia, del amor. Es vinculada con Júpiter, el planeta que se le llama el benéfico mayor, asociado con expansión, con crecimiento, con beneficios. Ok, de Gesed en diagonal hacia arriba a la izquierda, continuamos con Binah, que significa entendimiento, y es la esfera de la inteligencia divina o ley cósmica que subyace a todo. Está regida por Saturno, el planeta que da la maestría, que representa al maestro, la maestría a través de las experiencias. Es el planeta también de las estructuras, representa el tiempo. Hasta la derecha de Binah está Jogma, que significa sabiduría. Es la esfera de la energía pura con fuerza creadora. Esta palabra es la que lo caracteriza, sabiduría divina. Es una sabiduría muy superior a la que nosotros ordinariamente experimentamos. Sí, estamos hablando de planos superiores, planos divinos, y está regida por Urano, así como Mercurio es el planeta del conocimiento concreto aquí en la Tierra. Urano es el planeta del conocimiento superior, ¿sí? De la divinidad, entre otras cosas. Se dice que Urano es la octava superior de Mercurio. Bueno, todas esas asociaciones están ahí en Jogma. Y finalmente, hacia arriba, en el centro del árbol, está Keter, la corona de la creación. Es la esfera de la unidad. Es la fuente de donde emana todas las energías del creador. Y bueno, todavía algo más arriba de Keter están 3 niveles
que se llaman el Ein Sof, que habla del infinito, de lo inmanifestado, de esa esencia de la divinidad, que no es manifiesta aún, y es donde no hay espacio y no hay tiempo. En estas últimas 3 sefirot, Jogma, Keter y Binah, todas las cosas ocurren al mismo tiempo. No hay tiempo, no hay espacio, no hay pasado, no hay presente, no hay futuro. Bueno, sí hay presente, todo es presente. Les comentaba en una ocasión que por eso es que algunos profetas de la historia, entre ellos, por ejemplo, Moshe, entre ellos Jacob, Abraham, etcétera, han podido hacer grandes, ¿cómo se llama esto? Profecías, poder esclarecer o aclarar las cosas que van a suceder dentro de mucho tiempo más adelante en nuestro plano, porque en esos planos superiores ya son, y siempre han sido, y siempre van a ser. Pero para que se den en nuestro plano, tienen que pasar un cúmulo de experiencias y de tiempo, de espacio y de tiempo. Entonces, esos seres elevados, esos patriarcas que tienen esa cualidad de conectarse con lo superior, pueden ver esa omnipresencia atemporal de las cosas. Y algunos de ellos pueden compartirlas con nosotros, como lo hizo, por ejemplo, Moshe también en varios pasajes, pero como lo hizo Jacob, en una ocasión que Jacob iba a bendecir a sus 12 hijos, las 12 tribus, y a los 2 nietos, que eran los hijos de Yosef, él pudo prever, pudo visualizar en ese momento que uno de los nietos iba a tener, a través de ellos iba a venir la descendencia del Mesías, muchos siglos después. Pero es por esto que les comento. Algunos de esos profetas tienen permitido compartirnos esas experiencias, no todos. Bueno, ese es un resumen, así a grosso modo, de las sefirot. Si tienen algún comentario, hasta aquí, antes de pasar a los senderos, vamos a ver unos 2 nada más por el tiempo. Si tienen algún comentario, Yo tengo una pregunta, pregunta. adelante. Entonces, ¿qué planeta rige Keter o los 3 últimos? Ah, sí, no lo comenté, ¿verdad? Está asociado con Neptuno. Keter. Sí, Neptuno se dice que es el planeta de la inspiración divina. Y Y creo es que el que... actualmente la NASA ya no lo considera planeta, ¿verdad? ¿Mande? Parece que actualmente la NASA ya no lo considera planeta. No, el que comentan que no es planeta es Plutón. Ah, es Plutón. Entonces, ¿este cuál es? El que le comenté es Neptuno. Neptuno, entonces estoy Sí, confundida. Ok, lo es tengo. el Poseidón, el dios de los mares, pero es el Ya lo planeta ubiqué. de la inspiración divina. Ya lo ubiqué. A nivel humano, proporciona inspiración artística, inspiración científica, inspiración espiritual, entre otras cosas. Ya. Y Plutón, respecto a Plutón, no comenté la Céfira Dad, que es una céfira que está oculta. Se dice que está en otra dimensión a todas las 10 que comenté. Está oculta y es regida por Plutón. Miren, esa clasificación de que no es planeta, pues es un concepto, ¿cómo se los digo? Racional, pero es un cuerpo celeste que ahí está, sigue estando, siempre ha estado, sigue estando en su órbita y sigue teniendo su energía, sigue teniendo sus influencias. Igual, aunque no se le quiera considerar como planeta, pero sí, sus influencias siguen estando.
y de hecho son muy fuertes, muy poderosas. Si supieran la que hace Plutón de las que hace en nuestra carta natal, una influencia de Plutón, fuertísima, fuertísima. Es Este, que, perdón, es que como no tienen este conocimiento, ¿verdad? Por eso lo consideran así. Entonces. sí, así es, por eso les digo que es algo, no encuentro otro término, pero es únicamente, pues físico, la determinación esa, ¿no? Pero Sí. ya a niveles energéticos, psíquicos, espirituales, Ujú. está mucho más que presente, ¿no? Y sigue siendo esa deidad, porque es una deidad. Muy bien, Eh, ¿alguien más? Perdón, y aquí Nostradamus también era, ¿por qué se le permitía compartir? No era, Ah, no, sí, pues tenía ese don de la profecía y tenía también, de hecho, sí se le permitía en cierto sentido. No era un patriarca como los que hemos comentado aquí, este, pero era un ser que traía, parte de su misión era esa, advertir a la humanidad, de sucesos que venían importantes, y también de hacer ver a la humanidad esa dinámica, ¿no? De que, de que no necesariamente estamos únicamente en el mundo físico y temporal, sino que estamos conectados, ligados con esferas superiores donde las cosas, las realidades ya son, ¿sí? sí, gracias, O- sí. ok. Bueno, si no hay más comentarios, vamos a ver el siguiente sendero. En realidad se le conoce, de hecho le voy a poner aquí de una vez sendero 11, porque es el asociado, es el que continúa. Déjenme ver si es este. No, este se refiere a Keter. Entonces está bien, es el 1. Creí que ya era el que seguía. Entonces, lo que vamos a hacer, esta es de las esferas, pues lo vamos a ver en detalle porque trae más información. Eso que ya comentamos ahorita sintetizado, lo vamos a desglosar un poco más. El sendero 1, llamado inteligencia admirable, corona suprema. Es la luz que hace comprender el principio sin fin, y es la gloria primera. Ninguna criatura puede alcanzar su esencia. Es el sendero de Keter, y todo comentario resulta superfluo. ¿Por qué? Porque vamos a intentar describirlo con palabras, pero simple y sencillamente son cosas que no, que no son descriptibles con palabras, o sea que están en otros alcances. Es el punto hacia el cual nos dirigimos, impulsados por nuestra voluntad trascendente. ¿Recuerdan ustedes el fenómeno que se estudia en biología, creo que desde la secundaria, se llama fototropismo? Es una propiedad que tienen las plantas de seguir la luz solar. Por eso es que las plantas crecen hacia arriba, porque van siguiendo internamente, tienen un mecanismo que las hace seguir la luz solar. Y se han hecho experimentos en los que se encierra una planta en una caja oscura, se le deja un hueco a un lado y por ahí se sale la planta buscando la luz solar. Bueno, hay muchos experimentos. El caso es que de manera parecida a este experimento que les comento, es como si Sol fuera Keter y nosotros fuéramos las plantas, que nacemos buscando esa iluminación, esa luz. Este, entonces, así es Keter. Dice, ¿dónde me quedé? Es el punto hacia el cual nos dirigimos,
impulsados por nuestra voluntad trascendente. Y es el punto del cual emana toda la vida, toda vida. Es el Aleph, sin el cual no nada existiría. Por su eterno fluir, todas las demás fuerzas son impulsadas a moverse, cambiando la calidad de sus energías. De ahí la dificultad en dar un sentido fijo al estado energético que representan las demás letras del alfabeto hebraico, puesto que el flujo constante que circula por ella proviene del Aleph, altera su estado, no solo en los nuevos contextos que la vida, a ver, no alcanzó a ver aquí, que la vida va formando, sino también en los textos históricos, ya que la Aleph lo renueva permanentemente todo en las tres dimensiones, en presente, futuro y pasado. Hemos comentado en otras ocasiones, no sé si recuerdan ustedes, comentamos en una ocasión que en una semilla es un ejemplo muy interesante de cómo se encuentran juntos el pasado, el presente y el futuro. Porque en una semilla está toda la historia anterior ahí contenida de lo que fue el árbol que dio ese fruto, el árbol que dio esa semilla. Y no nada más ese árbol, se puede ir más atrás, de qué fruto venía ese árbol, etcétera, etcétera. Ahí está el pasado contenido. Y está el presente, porque ahí está toda su realidad latente. Y también está el futuro, porque en esa semilla está encerrada todo lo que va a llegar a ser el árbol que proviene de ella, la cantidad de frutos que va a dar, las semillas que va a generar, etcétera, etcétera. Sí se ve, pero más que nada hago ese comentario por lo siguiente, porque nosotros, como seres humanos, somos semillas también, semillas divinas, semillas espirituales, en las cuales está contenido todo el pasado, el presente y el futuro. Dentro de nosotros está todo lo que vamos a poder ser, ¿sí? Lo que ya fuimos, lo que somos. Incluso no nada más de nosotros mismos, del universo entero, del cosmos. El universo así funciona como hologramas. Cada parte de él contiene la información de la totalidad. ¿Recuerdan ese concepto? El holograma. Bueno, a nivel humano, estaremos actuando como Keter si nuestra voluntad está permanentemente movilizada para que nuestra vida tienda hacia una meta. Keter es el punto de partida y punto de llegada, y nosotros debemos armar nuestra voluntad constituida en un punto de apoyo para conseguir algo. Cuando ese algo que conquistar no existe, es lo que el centro correspondiente a Keter en nuestra psique no funciona. ¿Qué quiere decir esto? A ver, ¿alguien me puede compartir qué le dice esa frase? Aquí, donde me quedé, no funciona. Cuando ese algo que conquistar no existe, es que el centro correspondiente a Keter en nuestra psique no funciona. Yo estaba leyendo lo que mandó Pedro anterior y dice ahí que un alma se desconecta de la luz. ¿Tendrá algo que ver con esto? Ajá, sí, 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 claro. Pero Es- de hecho iba a ser una de mis preguntas más tarde. Ajá. Bueno, yo lo veo así, pero no entiendo cómo puede ser que un alma se desconecte de la luz. Yo sé que, por Ah, ejemplo, de los peores cosas que podríamos hacer como seres humanos es quitarnos la vida. ¿Ese puede ser un ejemplo o no?
Sí, sí, sí. Quitarse la vida, dice. Sí. Sí, 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 es un ejemplo y muy remarcable. Pero hay muchas situaciones en las que el ser humano se desconecta de la luz. Este, miren, todos estamos aquí para aprender inicialmente a prueba y error. De hecho, es algo que vamos a ver hoy en el estudio. A prueba y error aprendemos incluso las leyes de la Torá. Pero eso es cuando vivimos únicamente a nivel material, físico. Ya cuando estudiamos de manera consciente y voluntaria la Torá, sus leyes, ya nos ahorramos ese trabajo de prueba y error, de repetir experiencias feas, dolorosas, etcétera. Mas, sin embargo, cuando el ser humano comete errores que son, que transgreden de manera muy considerable la ley, se dice que nos desconectamos de la luz. Y es un proceso, nos va a llevar tiempo asimilar esa situación y hasta volver a conectarnos con la luz. Es algo muy común en nuestras primeras etapas de la evolución. Incluso ahorita en esta encarnación podemos estar cometiendo errores así, pero también es algo natural, normal, que si alguno cometemos faltas, errores, lo importante, les comentaba en otra sesión, es el sentimiento de incomodidad o de, en ese momento usé otra frase que era, no es el adecuado, pero como experimentar culpabilidad, porque se siente uno mal de haber hecho algo incorrecto. Eso es importante porque la conciencia empieza a decirnos que no andamos bien con lo que estamos haciendo. Hay más problema cuando cometemos faltas, errores y no sucede nada con nuestra alma o nuestra conciencia no nos dice nada, porque quiere decir que entonces ahí sí estamos más desconectados. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Sí. Por ejemplo, el criminal que mata y que él está seguro que está haciendo bien. Exacto. Entonces, no le dice nada a su conciencia. Entonces está más desconectado todavía que el que lo hace y se siente mal, se siente culpable, etcétera. Por ahí va, Aida. Ahorita estaba yo pensando en relación al tema de la culpa. Ajá. Entonces, esto tiene que ver con culpa. Me llamó la atención que dijeras que no es la palabra apropiada, el concepto de culpa. Yo no sé si será responsabilidad, el darme cuenta Ujú. de ver a otro igual que le causó daño. Sí, sí, es un término también que podemos usar, la responsabilidad. Sí, sí, podemos encontrar algunos otros, pero esos nos dicen bastante de lo que queremos ilustrar. Muy bien, vamos a continuar. ¿Dónde me quedé? Dicen, cuando... Acá. Tú que no lees, tú que no lees. Ok, dice que hay que proponernos objetivos, metas. No importa el dominio, el escenario en que ese objetivo se desarrolle. Puede ser sentimental, cultural, comercial, personal, etcétera. Es mejor tener un objetivo perverso que no tener ninguno. Bueno, déjenme ver ahí, hay que reflexionar sobre esto, ¿no? Está tomado de un material y pueda haber debate sobre esta frase, ¿no? Mejor tener un objetivo perverso que no tener ninguno.
Sí, definitivamente hay que reflexionarlo. Porque lo importante es que Keter funcione en uno, ya que si desplegamos la voluntad para alcanzar algo perverso, ya se encargarán las demás céfiras o sefirot de ir moliendo el trigo. Ok, desde esa perspectiva, hay algo de razón. Tal como uno lo ha sembrado y se tomará conciencia del error. Tiene que ver con lo que comentamos. Ciertamente, podemos volver al ejemplo del criminal, por ser muy extremo y muy ilustrativo. A lo mejor a él le ordenan matar a tantos y simple y sencillamente va a cumplir porque esa es su labor. Él tiene que cumplir con sus jefes, etcétera, etcétera, ¿no? No tiene ese cargo de conciencia, pero va a llegar un momento en que su proceso, como dice aquí, el resto de las sefirot se encarguen de moler el trigo. Me gusta esa frase. Moler el trigo porque lo que quiere decir es que ya se van a encargar las demás sefirot de hacerle ver cuál es su situación. Va a llegar un momento en que le caiga el 20. Aparte de que va a tener que saldar esas cuentas, ¿no? Como dice la ley, ojo por ojo y diente por diente. Hay algo bien interesante desde la perspectiva de las como constelaciones familiares. Se dice que una persona que anda matando gente, en realidad lo que anda buscando es quien lo mate. Y tarde o temprano lo va a encontrar. Tarde o temprano lo va a encontrar. Pero no nada más en ese ámbito, en todos los ámbitos. Cuando andamos haciendo algo inadecuado, andamos buscando a alguien que nos lo haga a nosotros para experimentar la otra cara de la moneda. A mí se me hace muy interesante. ¿Algún comentario sobre Keter? Para la perspectiva humana, lo que nos dicen aquí, que es importante tener propósitos de nuestra existencia. Es decir, ¿hacia dónde vamos? Es la famosa frase, ¿de dónde vengo, a dónde voy y hacia dónde vamos? Que en todas las culturas, en todas las filosofías han estado presentes y siguen estando presentes. Y que todo ser humano en algún momento de su vida se va a hacer esos cuestionamientos. Déjenme ver qué tanto hay. Bueno, vamos a ver otra, no está muy larga. Si no hay más comentarios, vamos a ver el sendero de Jogma. El sendero 2 dice, es llamado inteligencia que ilumina. Pedro, ¿Sí? un comentario. Ajá. Cuando dices el saber hacia dónde vamos, o sea, ¿cómo saber qué es a lo que veniste? ¿Cómo saber esa parte? Así ¿Cómo lo como usted, sabemos? así como usted le está haciendo ahorita. Es una broma, es un chiste, ¿eh? Preguntando, Exacto, no, preguntando. preguntando. Acuérdense que miren, podemos agarrar hebra. Preguntando se llega a Roma. Ajá. Es muy simbólico eso. Pero es nada más una manera de decirlo. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Esa es una de ellas. Eh, Siguiendo nuestras inquietudes. Si no tenemos herramientas como estas herramientas de la ciencia sagrada, bueno, se lo voy a comentar ya que lo dije. Una de ellas, la más objetiva, es a través de las ciencias sagradas. Estas ciencias nos dan las indicaciones de cuál es nuestro propósito en la existencia, cuál es nuestra misión. Y puede ser a través de la astrología, puede ser a través de la cabalá, a través de la numerología, del tarot, etcétera, como ciencia sagrada, que nos revelen cuál es nuestra razón
de ser, de nuestra existencia, cuál es nuestra misión espiritual, porque todos venimos a cumplir una misión espiritual. También viene eso un poco en el estudio de más adelante. Entonces, ustedes de alguna manera ya han tenido o están teniendo contacto con esa ciencia sagrada. Pero, por ejemplo, si alguien no tiene esos contactos aún, es seguir su intuición o su corazonada, como se le llama, coloquialmente, es seguir su sentir, hacia dónde me empuja la vida. Por ejemplo, hay personas que sienten que no es bueno matar animales y tratan de evitarlo eso. Es un ejemplo también, hay muchos ejemplos. ¿Ibas a decir algo más, Hilda? Sí, sí, porque de alguna manera, pues yo ya tengo 60 años y me pregunto, o sea, no estoy diciendo que esté en el límite de mi vida, pero dice uno, pues la verdad, ¿cuál es mi misión? Ujú. Que, que diga yo, me siento, bueno, en estos días me siento cuestionada. Sí, Yo sí. misma me estoy cuestionando, ¿me estaré equivocando? ¿Voy bien? ¿Cómo saberlo? Ok. Este, el hecho de estar aquí, en estos estudios y particularmente en los estudios de la Torá, es que el alma, nuestras almas, estamos en la búsqueda de la luz. Esa luz que les decía hace un momento que jala a la planta hacia arriba. Esa luz que nos jala a nosotros, a nuestra alma, a nuestro espíritu, a crecer, a parecernos a la divinidad. Ahí ya le estoy diciendo algunas claves. Nosotros tenemos que tratar de parecernos, de ser muy similares a nuestro creador. Y cómo la única manera va a ser dos cosas, desarrollando los aspectos interiores, porque esto no es físico, no es material, es desarrollar los aspectos interiores, llámese intuición, llámese espiritualidad, llámese alma, etcétera, etcétera. Cómo vamos a hacerlo. Y la otra es siguiendo las leyes de la Torá, porque la Torá es un instructivo que nos muestra la ley precisamente de este proceso por el que me estás cuestionando, Hilda. Entonces creo que estás en el camino adecuado, correcto. Nada más que a veces, sobre todo cuando empezamos, a veces nos desesperamos un poco, quisiéramos ya tener más claridad, y es normal, y es bueno también, pero gradualmente va a ir llegando esa luz que buscamos, esa luz que queremos, y ese crecimiento también. Y por último, de mi parte, para cerrar este comentario, yo te puedo recordar en los estudios que hacemos de numerología, en la Kabbalah también, en el tarot también, yo he observado que en todas estas ciencias sagradas hay una trinidad que nos es asociada. Por ejemplo, hay 3 números secretos del alma en la numerología y nos hablan precisamente de este proceso que tiene que seguir nuestro espíritu, nuestra alma. Hay 3 arcanos mayores en el tarot que nos dan esa misma indicación desde otra perspectiva. ¿Cuál es la evolución? ¿Cuál es la esencia de nuestro ser? ¿Cuál es la trama de nuestra encarnación? Etcétera. Hay 3 también, se llaman genios o 3 aspectos de la divinidad en Kabbalah que nos son asociados de una manera personal, ¿eh? Todos los tenemos. Y todos ellos nos hablan de esa
razón de nuestra existencia, de nuestra misión espiritual. En alguna ocasión, Hilda, podremos tener la oportunidad de verlo más específicamente para tu caso o para cada caso. Creo que por ahí vamos a un poquito más adelante a ver si hacemos un tallercito para explicar esto con mucha claridad. Muchas gracias. Ok. Entonces, sendero número 2 dice, es el llamado inteligencia que ilumina. Se refiere a la sabiduría divina. Es la corona de la creación y el esplendor de la unidad suprema, a la cual más se acerca. Está exaltado por encima de toda cabeza y llamado por los cabalistas la gloria segunda. Es el sendero de Jogma, exaltado bueno, a ver, es que eso se repite. Es una manera de decir que ningún mortal ha llegado jamás a ese sendero. Sin embargo, yo les recuerdo que en ese sendero está ubicado el patriarca Abraham, para quien se dice que Dios hizo la creación, la Torá, que es un símbolo, todo esto. La unidad resplandece y si una inteligencia humana pudiera soportar las altas vibraciones de este sendero, comprendería de inmediato todos los valores de la creación. Poseería fíjense, esta frase es impresionante, ¿no? Comprendería de inmediato todos los valores de la creación. Poseería todas las ciencias. ¿Se imaginan? Sería apto a todas las artes, hablaría todas las lenguas y sería igual a Dios. Jesús fue el único que pudo pisar ese sendero y disponer de la ayuda de los querubines, y Cristo lo aprovechó para manifestarse en él. A nivel humano, la única forma de acercarse a ese sendero es a través del amor universal, del amor celestial. A ver comentarios, hasta aquí vamos a ver lo de los senderos. Esto está muy interesante. Se dice que cuando los seres humanos aquí abajo en Malkut o en Yesod tenemos experiencias, inspiraciones así muy elevadas, ya sean científicas, artísticas, altruistas, etcétera, son como rayos que bajan directamente desde Jogma hasta nosotros, pero son descargas muy poderosas, muy fuertes, que no todo ser humano las puede soportar. En otro sentido, no sé si recuerdas, Ana, en alguna ocasión estuvimos viendo que también situaciones como la epilepsia es una enfermedad que curiosamente tiene un nombre como algo así como la enfermedad suprema o algo así, o enfermedad espiritual, porque es una enfermedad que viene desde Jogma. Son descargas de corrientes eléctricas tan intensas que el cuerpo humano no las soporta y termina con este tipo de situaciones que es la epilepsia. No sé si recuerdas, Ana, algo de eso. Sí, recuerdo que estuvimos viendo esto ya bastante, creo que ya casi 2 años atrás. Sí, ¿verdad? Algo Sí, así. sí, no, sí recuerdo que hablamos de ello, pero no podría repetirlo. Ajá. Ok. Bueno, gracias, Ana. De nada. Esas son algunas características de Jogma. A mí me llama mucho la atención esto último, que dice que seríamos capaces de tener todas las ciencias si nos pudiéramos manifestar ahí en Jogma, todas las lenguas, es toda la inspiración artística, científica y contacto directo con los querubines.
Los querubines son huestes celestiales de altísima vibración. Por eso es que están ahí en Jogma. Bueno, hasta aquí vamos a llegar lo de los senderos. Yo tengo una pregunta. Sí, adelante. ¿Por qué dice que Jesús fue el único? Mande Es- que Jesús, ¿qué? que Jesús fue el único que pudo pisar ese sendero. Ah, Y los se otros refiere, o se- bueno, se refiere aquí, esto varía a veces de un autor a otro, pero, por ejemplo, este autor a lo que se refiere es a Jesús como en cuerpo físico, en cuerpo humano. Pero, como les comentaba yo, los patriarcas, particularmente Abraham, ahí es donde se desarrolló Abraham o Abraham, en esa sefirá. Y nosotros, como humanos, sí nos cuesta muchísimo trabajo podernos manifestar ahí en esas vibraciones. Se necesita un desarrollo espiritual vasto, enorme, para poder tener acceso y soportar esas vibraciones, esas frecuencias. A eso se refiere. gracias. Ujú. Ok, entonces, si no hay más comentarios, voy a pasar al otro material. Voy a dejar de compartir eso. Y voy a compartir comentarios que tengan acerca de la lectura de la porción de de los párrafos, de los versículos que se nos estuvieron enviando. Cualquiera que sea su percepción, su apreciación, lo que les haya llamado la atención o inquietado. Porque las porciones normalmente son muy amplias, no alcanzamos a ver todos los puntos en el estudio, nos enfocamos en algunos cuantos, pero si por ejemplo ustedes amplían en algunos de ellos, pues los podemos comentar. Ah, hay una mano levantada, ¿de quién es? Es mía, Pedro. Adelante, Ana. Sí, gracias. Lo que a mí me llamó la atención fue la precisión que da para todas las medidas. Ajá. Me llamó la atención el tipo de madera, los Sí, sí. colores a usarse, la ubicación de las piedras que representan las 12 tribus. O sea, es que debe ser hueca. O Ujú. sea, todos los detalles que son tan precisos. Esto Sí, me sí, llamó la atención. sí, pero efectivamente, Ana, una gran cantidad de detalles, de objetos con los que asocia el mensaje que nos quiere dar, ¿sí? Entonces, cada uno de esos objetos, de esos colores, de esos elementos, tiene su aportación, su significado, su contenido. Efectivamente, es una porción muy rica en contenido y en información. Por ejemplo, las telas que utiliza, algunas son rojas, otras son blancas, hace alusión a los colores de las columnas del árbol sefirótico, de la pureza, del altruismo, del humanismo, de la columna derecha, y de la fuerza, del juicio, del rigor, el color rojo en la columna izquierda. El oro que utiliza, ya ven que todos los elementos en su mayor parte deben ser bañados en oro, por fuera y por dentro.
El oro es un elemento que tiene que ver con la luz. Nos está hablando de que, miren, para empezar, la construcción de la Mixcán o del templo, del tabernáculo, está hablando de nuestro propio templo, de cómo debemos construirlo, cómo debemos tenerlo estructurado para poder tener acceso a esa parte más elevada, en donde, que está representada en la Mixcán, está representada por la parte última donde solo tiene acceso Moshe y Aarón el sacerdote, ¿recuerdan? Entonces, internamente dentro de nosotros, todo eso es un proceso que tiene que ser llevado a cabo también así. De hecho, hay una conexión muy interesante entre la Mixcán o la tienda, también se le llama, o el templo, con nuestro templo físico, incluso con el Ashtanga Yoga, con las ramas del yoga. Porque, por ejemplo, cada elemento del tabernáculo nos está hablando de un nivel. Hay una parte donde se hacen los sacrificios, hay una parte donde está la menorá, hay una parte donde oficia el sacerdote, hay otra parte que está oculta y nada más, como les decía, Moshe o Abraham pueden tener acceso. Está hablando de nuestros niveles internos también. Entonces, por ejemplo, cada nivel de yoga que se practica tiene ¿cómo se llama? Una profundidad, hay otro término también, un adentramiento en uno de nuestros niveles. Primero, sobre el aspecto físico. Hay otros niveles del yoga que van al aspecto energético, emocional, otros que van al aspecto mental y así sucesivamente. Entonces, ese es un vínculo que hay entre el tabernáculo, el templo y nosotros. Una analogía más es que este templo está rodeado por las 12 tribus de Israel y nosotros en nuestro tema natal, nuestra carta astral, también tenemos un zodiaco personal constituido por los 12 signos o las 12 tribus también. Bueno, es una cantidad de cosas que hay ahí que asociar, pero voy a ir poniendo el material para irlo comentando conforme vaya saliendo. Permítanme. A ver, ¿ya se mira? Ya. Ok, Sí, se mira. muy bien. Entonces, ahí está una imagen de la Mixcán, de la tienda, como todas las indicaciones que dio Hashem a Moshe de cómo fuera hecho el tejido de las pieles, de las telas, los pilares, etcétera, etcétera. Y alrededor de ellos están distribuidas las tribus. Bueno, entonces dice, y el Eterno, y le dijo el Eterno a Moshe, dile a los hijos de Israel que me traigan ofrendas donadas por todo hombre que las dé de corazón. Más adelantito vamos a ver que esta frase de corazón tiene un aspecto profundo con el árbol de la vida. No aparentemente se refiere al corazón como órgano, a nuestro corazón. Sí lo es en la parte literal, pero en la parte simbólica
u oculta tiene que ver con algo del árbol de la vida. Dice, Terumá se define como ofrenda, regalo, donación, o como una parte de algo que elegimos dar. Sin embargo, hay un significado más profundo. Terumá se escribe con las letras Tav. Lo voy a poner acá arriba. Acá hasta arriba, en hebreo, la primera es la Tav, luego la Resh, la Vav, la Mem y la Hei. Esas son las letras con las que se escribe Terumá. Pero si se quita la letra Mem, que es esta que estoy marcando aquí, a ver, permítanme un minutito. Si se quita esa letra Mem, queda el término de Torah, el nombre de Torah, fíjense. Entonces, es lo que nos dice aquí. Nos queda la palabra Torah. Dice el Midrash que esto quiere decir que la primera Torah, la que tenía todos los niveles secretos revelados, la de los primeros 40 días, es para los que comieron maná y temurá. Recuerdan que maná era el alimento espiritual que se le daba al pueblo de Israel durante su trayecto en el desierto. Y solo había un personaje que comía terumá. ¿Ustedes recuerdan cuál es? Solo el sacerdote Aarón comía terumá. No nos lo dicen explícitamente, pero así sucede en la trama de la Torá. Esta primera Torá tenía toda la potencia de la inmortalidad adherida a ella. Fue destruida por la idolatría en el becerro de oro. Se necesitó de otros 40 días más para volver a tener una segunda versión de la Torá. Bueno, dice, solo los Kohanim podían comer la temurá. ¿A qué se refiere esto? La letra Mem que quitamos de terumá está formada por una Jaf que tiene valor numérico 20 y una Vav que tiene valor numérico 6. En total está contenido el número 26 en esa letra Mem, que es el mismo número del nombre de Dios, del nombre divino, Yud Hei Vav Hei. Lo que significa que el poder del número 40 es que dentro de sí esconde la actividad del nombre divino. Entonces, en esos valores de 40 está escondido la actividad del nombre divino. Entonces, comer terumá se trata de aprender y aplicar en la vida propia los 4 niveles de la Torá. ¿Por qué? Vamos a ver, voy a ir un poco arriba. Aquí en esta imagen, a la izquierda, está el nombre divino, Yud Hei Vav Hei. Y en otras ocasiones ya lo hemos visto cómo está ubicado en un árbol sefirótico. La Yud está hasta arriba en Keter. La Hei es como si fueran los hombros, Joumá y Biná, y sus prolongaciones hacia abajo asemejan los brazos del ser humano. La Vav, esta que está en el centro, está ubicada en Seirampín, que son 6 sefirot, las 6 sefirot siguientes: Geburá, Gesed, Tiferet, Hod y Netzá y Yesod. Y la última Hei está vinculada con Malkut, con el mundo físico. Bueno, recordemos que en el árbol sefirótico hay 4 mundos. Cada uno está asociado con estas letras. ¿Sí? Por eso dice aquí que
comer terumá se trata de aprender y aplicar en la vida propia los 4 niveles de la Torá. Y los 4 niveles de la Torá son los que ya hemos comentado. El literal, el simbólico, el alegórico y el secreto, el pardés. Terumá significa donación, pero se puede leer como Tarón Hei, que quiere decir elevando la letra Hei. Esto es jugar un poco con las letras hebreas que componen el nombre de Terumá. Si separamos la Hei, se lee como Tarón Hei y quiere decir elevando la Hei. Esto es muy importante porque, por algo que vamos a leer enseguida, es decir, elevando a Malhut, que es nuestro mundo. Terumá, entonces, es un tipo de conciencia. Nos está haciendo el llamado a elevar nuestro mundo Malhut, que está representado por esta última letra Hei de abajo. Se dice, por aquí viene también más abajo, que en el nombre divino, esta Hei está desligada de las otras 3 letras del nombre divino. Está separada a raíz de la caída o de la expulsión del paraíso. Desde ahí, desde que el hombre fue expulsado del paraíso, esta letra Hei quedó separada en nuestro árbol personal. Y por eso es que nuestro mundo Malkut, nuestro mundo físico, está aparentemente tan separado de los mundos superiores, de los mundos espirituales. Sin embargo, es nuestra misión, nuestra tarea, unir esa Hei con el resto del nombre divino, que en otras palabras es elevar nuestro Malkut hacia las esferas superiores, elevar nuestra existencia, elevar nuestra manifestación hacia las esferas superiores. ¿Qué es lo que comenta aquí? Tarón Hei quiere decir elevando la letra Hei, elevando Malhut, que es nuestro mundo. Dice el Zohar en esta porción que cuando el creador, que es Binah, creó el mundo, que es Malhut, él esculpió la fe en sus grabados, que es Malhut, dentro de las luces superiores. A ver, para aclarar un poco esto, en Binah se llevó a cabo la creación, pero Binah tiene un árbol sefirótico completo. Dentro de Binah están las 10 sefirot y particularmente está Malkut. Hay un Malkut de Binah, de la misma manera como hay un Malkut de Jogma y así sucesivamente. Entonces, a eso se refiere esto que dice que él esculpió la fe en sus grabados. Malhut dentro de las luces superiores. Por eso es que ambos mundos están representados por la misma letra. La Hei, que representa a Binah, en el tetragramatón, y la otra Hei en Malhut, y una es hecha a imagen de la otra. La Malhut superior también es llamada Emuná o fe, la cual tenemos que igualar. Esto se trata de vivir en la vida cotidiana, esta vida terrestre, conectando permanentemente con lo superior. Aquí falta una N. Ajá. Y esto es solo posible a través de la conciencia. La emuná o fe es un pilar sólido que se va construyendo cuando una emoción encaja en el pensamiento del creador y éste la eleva. La Hei, que representa Malhut y Abinah, nos habla de 5 niveles descritos en el perfecto árbol de la vida. Keter es el nivel más elevado del árbol de la vida, que es Ari Ampin,
también se le conoce como gran rostro o rostro de la divinidad. Jogma, que es el mundo de Atzilut. Binah es el mundo de Bria. Seirampin, el mundo de Yetzirah. Y Malhut, que es Asia. Esos son los 5 niveles del árbol sefirótico, en donde hay 10 sefirot en cada uno de los mundos. Y esto nos habla de 50 sefirot en total. La Kabbalah asocia esos 50 niveles con las 50 puertas de Binah. Se habla de 50 puertas de Binah como 50 vías para acceder a ese nivel superior, que son las 10 sefirot de cada árbol en cada uno de los niveles que estamos comentando. Y de esto se tratan las donaciones. Son un ascensor para elevarnos a estas 50 puertas, ya que Binah es quien nos provee el sustento y por eso donar es muy eficaz. Dice el Zohar que Malkut recibió los grabados que se habían hecho en Binah. ¿De qué se trata esto? Si analizamos el nombre de Dios con respecto al árbol de la vida, encontraremos que Keter es un parsuf, es decir, un mundo o una dimensión completa. En nuestro árbol personal sucede igual en Jogma y en Binah. Ambos son mundos completos y por eso decir Jogma o Binah describe directamente al mundo de Atzilut y al mundo de Bria, respectivamente. Necesitaría poner el árbol de la vida para ilustrar esto, pero pensemos en las 3 esferas superiores, Keter, Joumá y Binah, la tríada más elevada. Cada uno de ellos tiene 10 sefirot. Cada uno de ellos es un mundo y está constituido por 10 sefirot. Van 30. Las siguientes 6 sefirot hacia abajo forman Seirampin, que también se le llama pequeño rostro. Ahí hay un árbol completo también, otras 10 sefirot, van 40. Y en Malkut, que es la esfera más baja, hay otro árbol completo, el mundo de Asia, y ahí se completan las 50 puertas hacia Binah. Entonces, dice aquí, esto no es lo mismo cuando llegamos a Seirampin, representado con la letra Bab. Se divide en 6 sefirot internas para enseñarnos que es solo en el mundo emocional en donde está el fraccionamiento. Solo en nuestras sensaciones nos separamos del Creador y de los otros. ¿Qué quiere decir? Que son nuestras percepciones lo que nos hace sentirnos apartes de los demás, apartes de Dios, pero en la realidad, en los mundos más elevados, estamos perfectamente unidos, tanto a Dios, al Creador, como al resto de la creación. Pero nuestra percepción, por ejemplo, nuestros orgullos, nuestros miedos, nuestro ego, etcétera, nos hace percibir todo fragmentado. Nos hace percibir que, por ejemplo, en nosotros y Aida estamos muy distanciados. Nosotros y Ana estamos muy distanciados, pero la realidad es que no. Estamos unidos perfectamente en los niveles superiores. Y eso pasa con todos los demás seres humanos y con todas las cosas. Estamos perfectamente interrelacionados, solo que nuestra percepción nos hace creer que estamos separados. Bueno, ¿dónde voy?
Aquí dice el Zohar que los grabados que recibe Malhut de Binah se refiere a la letra Bab, que se apegó a la Yud y a la Hei del nombre divino, lo cual cambió el aspecto de la Hei de Binah. En otras palabras, en el mundo superior, la letra Bab está metida dentro de la Hei, mostrándonos con ello que las emociones en el nivel de Binah están dirigidas por la Yud. Esto es un poco abstracto, van a tener que repasarlo y ver la figura para captar un poco más a qué se refiere. La Hei superior está construida por una barra horizontal que representa a los hombros, que sostiene a la Yud, que es la cabeza, y las dos barras verticales que representan nuestros brazos y manos. La Bab sería el corazón de la Hei. Y aquí esta frase importantísima, la Bab es el corazón de la Hei. ¿Se acuerdan cómo empieza la Torá? Digo, esta porción, esta que empezamos a ver ahorita. Dice, para que donen aquellos que les nazca del corazón. ¿Lo recuerdan? A ver si no nos perdemos. Lo voy a poner acá hasta arriba. Aquí dice, que me traigan ofrendas donadas todo hombre que las dé de corazón. ¿Sí lo ven? Sí. Hace alusión a esta estructura que está aquí, a esta Bab. Esta del medio, esta es la Bab y está asociada con el corazón, que a la vez representa a Seiranpin, las 6 esferas que ya hemos comentado. La Yud representa a Keter, esta Hei representa a Jogma y Binah, esta Bab representa a Seiranpin, que son Jogma, Geburah, Tiferet, Netzah y Hod. Y esta última Hei representa a Malkut, nuestro rey. Bueno, voy para acá, me regreso. Si hay comentarios hasta ahí. ¿Voy muy rápido o voy bien? Digo, en cuanto a velocidad. Está bien. Va bien, ok. Sí, está Dice, bien. ok, gracias. La Bab sería el corazón de la Hei, lo cual nos indica que las manos que representan nuestras acciones no están dirigidas por la Bab. No es la emoción la que gobierna las manos. Estas son gobernadas por la Yud. En cambio, la Hei de Malkut, la última Hei de abajo, tiene a la Bab por encima, siendo las barras verticales nuestras piernas. Es como si la Bab le dice a las piernas hacia dónde han de moverse, hacia dónde han de caminar. Está muy interesante esta descripción. Por eso es que en Génesis se dice que fuimos hechos a imagen y semejanza del Creador, porque las dos Hei son idénticas. Pero luego dice, a imagen fuimos creados, y la semejanza no aparece por ninguna parte, aparentemente, porque aquí dice, porque la Hei de Malhut no tiene a la Bab dentro de ella, la tiene encima. Los grabados de los cuales habla el Zohar son las 6 sefirot emocionales de Seiranpin dentro de la Hei de Binah. Esa es la semejanza que tenemos que construir. Evolucionar no es una opción, es un deber. Terumá nos presenta 3 misbot. Una, la de donar. 2, la de vencer a Amalek. Y 3, la de construir el Mishkan. Una misbah es un método para relacionarnos con nuestra alma. El Ari
HaKadosh, que significa el de nombre sagrado, explica que cada persona tiene un número de mitzvot que conquistar. Y esto no tiene nada que ver con la Torá escrita, pues la Torá es la sabiduría de vida. Es la sabiduría que rige al sistema. Y en nuestra evolución, en la medida que maduramos, la vamos adquiriendo por ensayo y error. Es lo que les comentaba. El dolor, el sufrimiento, las caídas nos indican qué camino no tomar y por lo tanto, a través de nuestra experiencia, los códigos de conducta prescritos en la Torá se van revelando. Esto es cuando tenemos un nivel de vida netamente materialista. La ventaja que tiene estudiar la Torá es que nos ahorramos la etapa de ensayo y error, o por lo menos nos permite comprender nuestros fallos rápidamente para corregirnos y evitarnos mayores sufrimientos repitiéndolos una y otra vez. A este respecto, pues ya ven que cada porción de la Torá nos está indicando el tipo de energía que hay en cada semana, cada una de esas semanas. Y entonces, ¿cómo debe ser nuestro desenvolvimiento en ese lapso de tiempo? Porque cuando analizamos desde una perspectiva cabalística, cada porción de la Torá nos está hablando de la dinámica que se está presentando en la Sefirot, en los senderos, en el alfabeto hebraico, etcétera, etcétera. Aparte de esto, ya sabemos que anualmente se nos vuelve a repetir la lección. Y no quiere decir que vamos a captar lo mismo, asimilar lo mismo. Se supone que si ya captamos hasta un nivel, la siguiente vez que se nos presente la lección, la porción, vamos a comprender mucho más. Bueno, entonces por ahí va el asunto de la Torá y de las porciones. Una persona al momento de su nacimiento trae un masal y trae ciertas características de personalidad. Masal es abundancia. Unas características que debe vencer y otras que debe desarrollar. Trae su lista de tikkunim o reparaciones, correcciones, qué hacer y trae una tarea que cumplir o una misión, que en todos los casos tiene que ver con llenarse de niveles de alma adicionales a las que obtuvo en su pasada encarnación. Es decir, ir adquiriendo cada vez más luz, creciendo en la luz e irnos pareciendo cada vez más al Creador. Solo encarnados podemos cumplir esta tarea, porque la caída de Adán se refiere a la caída que sufrió el mundo físico. Por eso la última Hei del nombre divino está separada. Y es el hombre con su elevación de conciencia que debe restaurar el nombre de Dios. Esa es la misión común que como seres humanos tenemos. En otras palabras, cada uno debe esforzarse por cumplir con su tarea de recolectar los niveles de alma que tiene destinado. Y es esto lo que elevará nuestro mundo, que es la Hei caída. A ver, ¿algún comentario? ¿Cómo vamos hasta aquí? Hay mucho contenido aquí. Esto de recolectar los niveles de alma se refiere a que cuando el hombre fue expulsado del paraíso, cuando Adán fue cortado de de ser un ser eterno, se esparció por todo nuestro mundo su energía a manera de chispas
y nosotros tenemos ahora que andar recolectando esas chispas con nuestras propias acciones, con nuestra propia elevación de conciencia, como dice aquí. Bueno, dice, ¿qué pasa cuando no lo logramos? Sí, Ana. Gracias, Pedro. Posiblemente lo que voy a comentar es de mucho atrás, más temprano esta noche, pero en determinado momento tú mencionabas mucho acerca de la separación y definitivamente la separación es como una creencia que tenemos los seres humanos, de que estamos separados del Creador, que estamos separados de todo. Y es Así es. esa separación la que nos crea una ilusión y la que también muchas veces impide el avance de la conciencia. Así es. Entonces la menciono porque ahorita que estabas leyendo esta parte última, que mencionabas acerca de que necesitamos más luz, Ajá. esta es una de las partes que necesitamos traer a la luz, esa creencia de la separación. Así es, Ana, efectivamente. Eh, es una percepción que tenemos de que estamos separados de la luz y del Creador. Y el problema es que en base a esa creencia forjamos nuestro crecimiento, nuestro desarrollo, el cual es pues infructuoso, insatisfactorio, precisamente por esa desconexión que percibimos. Pero en cuanto seamos capaces de tomar conciencia de que realmente estamos conectados, el masal va a cambiar, va a aumentar nuestra prosperidad, nuestra abundancia, nuestra luz. Yo recuerdo cuando desglosamos el primer párrafo de Bereshit, a la luz del alfabeto hebraico, una de las conclusiones es que dice así, Hashem, en el primer párrafo dice, a pesar de lo separado que te sientas de mí, la única verdad es que estás dentro de mí y que yo estoy dentro de ti. Es fabuloso, fabuloso que nos los diga eso desde el inicio de la Torá en Génesis. Y porque se dice que el Génesis es la semilla de todo lo que va a ser la Torá. Entonces ahí está revelado desde el inicio. Lamentablemente, pues no todos nos damos cuenta de eso y continuamos creyendo que estamos aislados o separados. Muchas gracias, Ana, por comentarlo. De nada. Ok, entonces me quedé ¿dónde? Por aquí. Ajá. Dice, ¿qué pasa cuando no lo logramos recolectar esas chispas de alma? Cuando nos negamos a madurar, cuando lo que deseamos es solamente satisfacer nuestros deseos corporales y materiales, entonces el sistema busca a alguien que sí desee hacerlo y nos quita la capacidad de descender esos niveles predestinados y con ello perdemos también el buen masal. Y pasa a otra persona que sí se trabaja internamente. Creo que debe ser más correcto que sí trabaja internamente. Fíjense, eso es muy importante porque quiere decir que si no hacemos ese trabajo, si pretendemos quedarnos en la materialidad, en lo físico, en el cuerpo, pues perdemos esas posibilidades de desarrollo. Le son, ¿cómo se dice aquí?, dotadas a otros seres que sí quieren hacer uso de ellas.
Pero en cuanto hagamos uso de ellas, ellas van a continuar con nosotros y nos van a proporcionar ese desarrollo, ese crecimiento. ¿Por qué también el buen masal parte? Sí, Ana. Perdón por interrumpir, Pedro, No, adelante, pero Ana. se me vino, escuchándote, se me vino a la mente donde Jesús en el Nuevo Testamento dice, y a los que tienen poco, aún eso poco se les quitará, Ajá, y se les dará a los que tienen más. correcto, sí, sí, sí. A los que tienen mucho les será dado, Sí, efectivamente. Sí, sí, si uno lo interpreta de manera literal, va a decir que qué injusticia, ¿verdad? Que a los que tienen poco se les quita y a los que tienen mucho les da más. Pero se refiere a estas energías, a esta situación de que el que tiene más es porque está haciendo su parte, su trabajo de conectividad con la luz, con la fuente del desarrollo de su 20, abundancia. 20. ¿De qué? De la normal. 20 litros verdes. Regular. Ajá. Ok, gracias, Ana. Les comento, estamos en la hora bueno, nos faltan 2 minutos. Vamos a ver un párrafo más y el resto lo abordan ustedes en la lectura y si hay dudas, pues lo comentamos con toda confianza. Entonces dice, ¿por qué también el buen masal parte? El buen masal es la buena fortuna, porque esto solo llega por el mérito y con el único propósito de ayudarnos a avanzar en el camino de retorno de la Gei. El mérito es cuando nos hemos ganado esa elevación de conciencia, esa adquisición de la luz. Ese es el mérito. Pero si no lo proporcionamos, si no lo propiciamos nosotros mismos, el buen masal, o también llamado masal top, parte. No se trata de parecer una buena persona y decir que sí a todo, ni de ser religioso, ni de ser estudioso intelectual de la Torá. Para ser un candidato a recibir un ibur adicional es como inteligencias adicionales. Hay que ser justo, estar en el medio entre el bien y el mal, en el medio del árbol sefirótico, entre las dos columnas de los extremos, que no es otra cosa que llevar la Torá a la práctica. Bueno, yo creo que hasta ahí vamos a llegar. Quedan 1 o 2 páginas. Ahí les encargo que la vean. Y los comentamos cualquier detalle que falte. ¿Tienen hasta aquí algún comentario adicional? ¿Alguna pregunta? Pues yo estaba pensando esto de mi pregunta inicial, ¿no? De cuál era la misión. Ajá, Entonces dice, bueno, lo que me llevo hoy es el parecerse al Señor, ¿no? A claro. la luz. Así, Entonces, eso ah, requiere un trabajo y que el mundo te pone te pone pues la disyuntiva, es así como los dos caminitos. efectivamente, efectivamente. El mundo siempre va a tratar de jalarnos hacia el mundo, pero nosotros tenemos que ser capaces de superar eso, Sí, ¿sí? Observándonos, acompañándonos de personas que están en este mismo proceso. Si es posible tener contacto con maestros, eh, realizando nuestras disciplinas, etcétera. Eh, pero efectivamente, Hilda, ese es un muy buen primer paso.
Y pues adelante y estamos a la orden para cualquier inquietud relacionada con ello. Les comentaba que cuando en este año tenemos que traer a alguno de los maestros, cuando venga Hilda, está contemplada para que estés con nosotros en las actividades y puedas tener alguna charla directa con el maestro, tus inquietudes. Y también para que te dé algunas orientaciones en relación a este sendero. Muchas gracias. Lo mismo en el caso de Aida. En algún momento, Aida, no te nos desesperes. Vamos a hacer llegar ya sea algún maestro o alguno de nosotros, se nos llaman jerarcas, acompañarte por ahí para que tampoco no te sientas sola, no estás sola. ¿En dónde estás, Aida? Desde que lo conocí, Pedro, y le agradezco mucho. ¿En qué parte de Estados Unidos está? Estoy en McAllen, Texas. McAllen, Texas. Ah, en Texas. Sí. Estaba buscando yo el jerarca más cercano para que la contactara. Parece ser que es, ahí se me fue el nombre, la hermana que está en El Paso, Texas. Creo que está Reverendo Claridad, Reverendo Claridad. Hay otra, una más. Se me fue su nombre. Sí, Isabel. Isabel King, perfectamente. Sí, Creo que es la Isabel. más cercana, pero aún así me dice que son varias horas. De todas maneras, en algún momento le vamos a pedir que nos haga algunas actividades ahí con Aida y en otras que Aida la visite también a ella para que estén en contacto. Sí, y bueno, y yo pienso, en realidad no sé la distancia que haya ahí en Texas, pero sí, las tres ellas están en esa parte del sur de Estados Unidos. Claridad Lidia. y Lidia están en California. En California, exactamente. Claridad, parte de California. Están un poco hacia el otro extremo, hacia el oeste. Hacia el oeste. Isabel creo que está, como tú dices, en Texas. En Texas, en El Paso, sí. Perdón. Sí. Pero le comento que con cierta frecuencia los maestros hacen giras misionales y también van a Estados Unidos, incluso hasta Canadá, allá con Ana. Veremos la posibilidad de que de que se pudiera realizar alguna actividad por ahí con Aida. Gracias. Por lo pronto, Aida, así en línea vamos a estar en interacción, en contacto. Así. Sí. Sí, cómo no, Pedro, muchas gracias. Ok, bueno, pues muchas gracias a ustedes por sus participaciones, por su asistencia. Hasta aquí llegamos. Que tengan bonito fin de semana. Que descansen. Buenas noches. Igualmente, buenas noches, feliz semana. Gracias a todos. Gracias, Pedro. Igualmente, hasta luego. Que estén bien. Igual, gracias.